Bien, buen día a todos, bienvenidos a nuestra clase 14. Y porfa, vamos encendiendo cámaras. Sí. Muy bien, muchachos. Bueno, fíjense bien, el día de ayer estábamos trabajando con las leyes de Newton, vimos inclusive hasta videos relacionados al mismo, y algo en particular que vimos fue justo la parte en que nosotros establecemos como una segunda ley de Newton en caso horizontal y en el caso vertical. Pero, ¿cómo se le llamaba en el caso vertical? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se le llama a la fuerza allí? ¿Los escuchan? De razonamiento. No, claro, esa es una de ellas, pero eh, hay otra. Eso. El peso, exactamente. Ok, aquí cuando nosotros hablamos del peso, muchachos, recordemos que estamos hablando justamente de ese algo que te atrae hacia el centro de la Tierra, que está involucrado justamente con la masa, ¿vale? Entonces, ojo aquí porque sobre eso vamos a trabajar el día de hoy, ¿vale? Entonces, en primer lugar, para diferenciar entre que es una fuerza que está en forma horizontal o es una fuerza dada en forma vertical, vamos a llamarle peso y lo vamos a denotar con la letra W. Entonces vamos a poner aquí W es denotado para el peso. ¿Profe está presentando? No, lo estoy escribiendo en el chat. Ahorita ya presento. ¿Vale? Okay. Entonces, primera anotación que vamos a hacer, W es denotado para el peso. Muy bien. Déjenme ahora sí presentar mi archivo. Ok. Bien. Bueno. Fíjense bien, el tema del día de hoy van a ser las leyes de Newton, pero también vamos a ver algo relacionado a equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el equilibrio? Bueno, ahorita lo vamos a checar. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, fíjense bien. ¿Qué veremos? Bueno, veremos las leyes de Newton, pero nada más enfocado a la segunda ley. Vimos ayer el caso vertical y veremos el equilibrio traslacional y diagramas de cuerpo libre. Ahorita les explico qué es esto del equilibrio traslacional. Ok, bueno, primero el peso, recordemos que si nosotros tenemos, dice, calcula el peso de un objeto que tiene una masa de 2 kilogramos, entonces W, que así lo vamos a denotar, va a ser M por G, ¿vale? Es decir, la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, el peso va a ser 2 multiplicado por 9.8, quedando entonces como 19.6 newton. Bien, en el número 2 me dice calcula el peso de un objeto que tiene una masa de 3.4 kilogramos. Ajá, en este caso W va a ser M por G, es decir, va a ser 3.4 multiplicado por 9.8 y eso nos da 33.32 newton. Reitero, ustedes tienen que multiplicar. En el número 3 dice calcula el peso de un objeto que tiene una masa de 92.7 kilogramos y entonces en este caso nos va a quedar 92.7 multiplicado por 9.8 y eso nos va a dar 908.46 newton, ¿vale? Evidentemente, mientras más tengamos de masa, es claro que nuestro peso va a ser mucho mayor. Noten cómo aquí la diferencia entre 2 kilogramos, 3 kilogramos, 92.7 kilogramos, es mucha la diferencia y esa es la fuerza con la que te atraen hacia el centro de la Tierra. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a estos tres problemas? Entonces va a cambiar el 9.8, ¿verdad, profe? Exacto, a menos que te digan que estás en otro planeta, ¿sale? Entonces te deben de dar la aceleración de la gravedad de ese lugar, ¿vale? Claro, si yo te digo cuál será el peso estando en Estados Unidos, estando de pronto en Australia, no cambia, es de 9.8 porque estamos en el planeta Tierra, ¿vale? Bien,
Un minuto para anotarlo porque vamos a comenzar ejercicios relacionados al peso. Sí. Esto está fácil, ¿no, profe? Así es, nada más cuando llegamos a los diagramas de cuerpo libre para el equilibrio translacional, ahí sí vamos a tener que detenernos un poquito. Profe, lo de la W, a fuerza siempre se tiene que escribir con la M minúscula y la G minúscula. Así es. Jimena Yadira Iker, no veo su cámara encendida. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar con los siguientes ejercicios, ¿sale? Encuentra el peso de los siguientes objetos: un balón de fútbol con masa de 2.2 kilogramos, una persona con masa de 98 kilogramos, un perro de masa 8.6 kilogramos, un galón de agua con masa de 12 kilogramos, una persona con masa de 112 kilogramos y un camión de masa 1202.4 kilogramos, ¿vale? Entonces, vamos a realizar esta actividad. Voy a darles 8 minutos, ¿vale? Para que puedan hacerlo. Déjenme habilitar el apartado. Bien, el apartado se le llama ejercicios de cálculo de peso, ¿vale? Son 12 días, 12 y 18, retomo nuestra sesión. No está difícil, únicamente hay que multiplicar cada una de estas cantidades por 9.8, ¿vale? Es 2.2 por 9.8 y así, profe. Así es. Ok, bueno, Santi, apúrale, estamos resolviendo ejercicios de peso, entonces, por favor, empieza a anotarlos. Gracias por avisarme.
Bien, retomamos trabajo, muchachos. Reitero, ya está el apartado habilitado, ¿eh? Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, vamos a empezar con un tema que se llama el equilibrio. ¿Alguno de ustedes puede decirme o dónde veo, dónde he escuchado ese término? A ver, empezamos uno por uno. Empezamos contigo, Gael. ¿Equilibrio? Ujú. ¿O cómo lo relacionas tú? El equilibrio es así que te mantengas con tu propio peso, o sea, que no pierdas el balance de él. Ok, entonces aquí rescato la palabra balance. Ujú. Elena, ¿qué entendemos por equilibrio o dónde lo has escuchado? Por ejemplo, en las películas Ujú. que pasan bueno, hay una película de una cuerda donde un señor tiene que mantener el equilibrio para caminar sobre ella. Ok, me quedo con la palabra movimiento. Ujú. Hay cierto movimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Ok. Siguiente, Iker, ¿qué entendemos por equilibrio o dónde lo aplicas tú? Como un estado de inmovilidad. Ok, un estado de inmovilidad. ¿Y dónde lo aplicarías? Ups, se nos fue Iker. Ok. Jimena, ¿dónde aplicamos el concepto de equilibrio? Cuando vamos a pesar las tortillas o harina, A ver, dime cómo ahí funciona. A ver. con ay, no me acuerdo cómo se llama, pero ya ve que pesan con una báscula, no me acuerdo. Ujú. Entonces tiene que equilibrar esa cosa para que dé la cantidad que tú quieres pesar. Ok, perfecto. Muy bien, Jimena. Me quedo con la parte de equilibrar. Bien. Abigail, ¿dónde hemos escuchado ese concepto? Cuando los niños pasan por la parte de la banqueta, en la parte Ok, donde ok. pasan y hacen como un equilibrio. Ahí. Ok, ujú, es correcto. A ver, Yadira, ¿dónde vemos esa parte de equilibrar? En el sub y bajas, cuando te quieres quedar en Ok, medio. ¿tú has estado en ese juego, Yadira? Sí, ¿Y generalmente con quién lo practicas? con amigos o mis primos. Ok, ¿y si puedes tú subirlos a ellos o ellos te suben a ti? A veces ellos a mí. Ok, bueno, pero hablamos de justo una noción de equilibrio para lograr subir. Entonces, nuevamente tenemos esta parte del movimiento. Ok, Santiago, ¿dónde vemos o cuál sería como la idea intuitiva del equilibrio? ¿O dónde lo has visto tú? Al conducir una motocicleta. Ok, ¿tú has conducido una motocicleta? No, pero una bici. Ah, ok, una bici es un claro ejemplo. ¿Por qué es importante ahí el equilibrio, Santi? Para, pues, irte derecho y no irte hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok, y una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas tú manejando bici? Pues, no sé andar en bici desde los 9. Desde los 9. ¿Y cómo empezaste? A ver, ¿sí recuerdas? Sí, fui al parque y mi Ujú. mamá por atrás me iba empujando. Ok. Pero antes utilizabas dos llantitas atrás, ¿sí o no? Este, yo aprendí sin las llantitas. ¿En serio aprendiste sin las llantitas? Sí, Wow. Bueno, justo las llantitas que les estoy mencionando y que creo que todo el mundo conoce, son justo para equilibrar. Generalmente se utiliza en los niños menos anti, que él aprendió, o al menos que ustedes hayan aprendido también así. Digo, cuando yo era pequeño, aprendí, siempre tuve que pasar por las llantitas de atrás. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Uno tiene que buscar el equilibrio justo para no desviarse, es decir, no irse de un lado o a otro. Ya cuando aprendemos a manejar bicicleta, ustedes se dan cuenta que ya generalmente
es solito el movimiento, ¿sale? O ya es como en automático. Inclusive también cuando manejamos aplicamos el equilibrio justo para que el auto, porque finalmente el auto es una máquina, pero como toda buena máquina, nosotros necesitamos darle ciertas instrucciones. Entonces, a pesar de que un auto o una moto está en movimiento, nosotros tenemos que dar ese equilibrio. Muy bien, entonces, fíjense bien, idea intuitiva del equilibrio. El equilibrio traslacional ocurre cuando la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Es decir, si pensamos en el ejemplo que nos dio Santi sobre la bicicleta, ahí estamos diciendo que todas las fuerzas involucradas, supongamos nuestro peso, que sería una de ellas, la fuerza con la cual yo tomo el manubrio, ¿sale? O la fuerza que está involucrada, todas ellas se mantienen igual a cero. Por eso decimos que está en equilibrio. Traslacional se refiere cuando estamos trasladándonos, es decir, cuando existe un movimiento, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, fíjense bien, aquí yo tengo varios ejemplos de un equilibrio traslacional. Es decir, por ejemplo, aquí cuando hacemos algún tipo de ejercicio, es decir, cuando estamos ya sea en clase de educación física o de pronto en el gimnasio, allí nosotros solemos ocupar el equilibrio. Si no utilizamos o no consideramos el equilibrio, entonces vamos a tener ciertos dolores que nos pueden provocar hacer algunos ejercicios. Por eso no sé si ustedes cuando han estado en el gimnasio o de pronto si van a la clase de educación física les indican cómo deben de realizar dicho ejercicio porque si no pueden lastimarse. Por ello es importante hablar justo del equilibrio. Ahí viene aunado todo eso. Muy bien. En el siguiente ejemplo, que es como nos decía de pronto Abigail, pero ahí es sobre una banca, pero en sí, en efecto, yo también he visto que los niños se van siempre por la banqueta en la orilla y tratan de, inclusive hasta con el movimiento de sus manos, para que no se vayan de un lado a otro y mantengan el equilibrio. En la siguiente imagen tenemos lo que nos decía Elena, ¿no? De alguien que vio en una película que tenía que pasar sobre una cuerda. Entonces ahí sí tenemos que tener, es decir, el palo que tenemos allí nos ayuda justo para equilibrarnos, dado que no tenemos dónde agarrarnos. En el siguiente ejemplo es algo que nos comentaba Yadira, que es justo en el sube y baja, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí el sube y baja está en equilibrio cuando las dos personas están en la misma longitud, pero no ocurre siempre eso. ¿Por qué? Porque una persona tiende a tener más masa que la otra y por consiguiente el peso está actuando de una u otra manera, ¿vale? Ahora, aclaro, no significa que porque uno tenga una masa más grande va a empezar en el sube y baja a levantar a la otra persona. También puede ser que apliquemos la primera ley de Newton, es decir, impulsemos una fuerza de tal manera que haga mover de su posición al que está al lado contrario. Y eso es cuando nosotros nos agachamos y aplicamos justo esa fuerza. También cuando nosotros tenemos una piñata, allí se está ocupando el equilibrio traslacional. ¿Por qué? Porque es claro que allí ustedes han ido, bueno, cuando eran más pequeñitos, quizás ahora también podría ser, cuando eran más pequeñitos ustedes tendían a hacer justo eso, de esperar a que se moviera la piñata y ustedes le golpeaban, ¿vale? Iban al movimiento de ese supuesto equilibrio, porque no era un equilibrio, sino que de pronto era dos personas que la estaban jalando en direcciones opuestas, es decir, aplicábamos la tercera ley de Newton. Y en el último ejemplo, el equilibrio también se puede dar desde la percepción de ciertos ejercicios que se hacen en el yoga. Ahí estamos viendo algo que se le llama la posición de flor de loto, que significa o se cree que a nivel espiritual se puede equilibrar todo lo que tú tienes, es decir, los problemas que tienes te da una mejor perspectiva cuando estás equilibrado. Inclusive para la medicina china o la medicina oriental es muy importante el equilibrio porque es la solución a varios como problemas que tenemos, tales como dolores de cabeza, dolores musculares, etcétera. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la idea intuitiva del equilibrio? ¿No? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, y llegado a este punto, entonces vamos a definir un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, un diagrama de cuerpo libre es una representación en el plano cartesiano, que claro, ya lo habíamos hecho cuando nosotros de pronto tendíamos a
manejar vectores. Entonces, siempre los diagramas de cuerpo libre van a ser justo representaciones en el plano cartesiano de todas las fuerzas que están involucradas. Allí se está dando una, pero quiero comentarles cómo llegué a ese diagrama de cuerpo libre. Déjenme, voy a presentar ahora mi pizarrón interactivo. Entonces, déjenme aquí, voy a copiar. Y déjenme pegarlo. Y aquí vamos a crear nuestro diagrama de cuerpo libre. Les recuerdo que el concepto de diagrama de cuerpo libre ya nosotros lo vimos cuando hablamos sobre vectores y no era otra cosa más que dibujar todos los vectores correspondientes en el plano cartesiano. Entonces, lo que primero tengo que hacer es dibujar el plano cartesiano. Entonces, fíjense bien, déjenme ocupar la herramienta de regla. 89, 90. Ahí está. Déjenme marcarlo. Voy a ponerlo con color rojo, por ejemplo. Y ahora vamos a hacerlo a 0 grados. Profe, se me fue el internet. Sí, ya me había dado cuenta. Inclusive pensé que de pronto ya no ibas a regresar, pero qué bueno que ya estás aquí otra vez. Ah, claro, estamos hablando sobre, ya vimos el equilibrio traslacional y ahora estamos hablando de diagramas de cuerpo libre. Bueno, fíjense bien, muchachos, porque aquí ya tenemos nuestro plano cartesiano, que es el que les decía. Un diagrama de cuerpo libre no es otra cosa más que la representación en el plano cartesiano de alguna situación vectorial. Esta cuestión vectorial se traduce a fuerzas, ¿vale? Muy bien, entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues estamos de acuerdo, por ejemplo, déjenme aquí, voy a trazar la respectiva perpendicular. Híjoles, a ver, déjenme hacerlo un poquito más alejado. Vamos a trazar, claro, es un poquito lento, nada más que lento pero seguro. A ver, fíjense bien. Voy aquí a trazar esta línea porque quiero formar un triángulo, ¿sale? Entonces déjenme aquí formar mi línea perpendicular. Ok, a ver un momento. Ahí está. Déjenme formar una especie de triángulo rectángulo. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que este ángulo que está aquí, recordemos lo que nosotros vimos en el semestre anterior, dijimos que este ángulo es opuesto por el vértice, opuesto por el vértice, o bien creo que el nombre correcto es alterno interno a este ángulo. Entonces, ¿están de acuerdo que este ángulo de aquí sería de 60 grados? Hasta aquí, ¿quién se me perdió con respecto a cómo ubiqué este ángulo? Yo, profe, no entendí eso. Ok, recuerda, Gael, que nosotros vimos el semestre anterior que cuando nosotros tenemos este ángulo y el otro está del mismo lado, es como si tú hicieras coincidir, o sea, como si tú cortaras, vamos a suponer, este triángulo y lo colocaras en este otro triángulo, coincide este ángulo con respecto a este ángulo. Dime si te lo puedes imaginar o no. Sí, profe. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que de pronto nuestra fuerza B, que la vamos a denotar en color naranja, nuestra fuerza B, que, aclaro, va a partir aquí del origen, ¿sale? Tiene como un ángulo de inclinación de 60 grados. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Si es claro, ya nos confundimos. Híjoles, por ahí algo me Yo hizo. no le entendí, profe. Espérame tantito. ¿Desde dónde se perdió, Iker? Desde el principio. Ok, aclaro. Nada más lo que estoy haciendo es, imagínate que estoy cortando este triángulo que estoy remarcando y lo haces coincidir
con el triángulo de abajo y te queda que este ángulo que vale 60 también vale lo mismo aquí abajo. A ver, dime si te lo puedes imaginar, si no, avísame. Ok, sí, ¿Seguro? sí. Ok, entonces en el plano cartesiano vamos a trazar esa fuerza a la cual le llamamos B y esa fuerza tiene un ángulo de inclinación de 60 grados. Muy bien, entonces hemos denotado cuál es el ángulo correspondiente a la fuerza B. Ahora, estamos de acuerdo que, por ejemplo, déjenme cambiarlo de color, pensemos en un color verde. La fuerza A es esta que tengo acá, es decir, aquí tendríamos esta fuerza A. ¿Y quién me puede decir cuál es el ángulo de inclinación de esa fuerza? Acorde a lo que están viendo, por supuesto. ¿Cuánto es ese ángulo? Díganme. 180. 80. 180 grados, ¿vale? Entonces, en efecto, son 180 grados. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Entonces, si aquí va a ser 180, entonces aquí sería para el ángulo 180 grados. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué sucede con la última fuerza que está involucrada? Es decir, la última fuerza es justo esta que tenemos acá, que no es otra cosa más que el peso. Ah, claro, aquí no va a ser necesario que denotemos el ángulo del peso, pero les voy a indicar el por qué, dado que como vamos a ver situaciones del equilibrio, nada más requiero que lo dibujen de esta forma. Entonces aquí va a estar nuestro famoso W, ¿sale? Que en este caso sería igual a 400 newton. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, perfecto. Muy bien, anótenlo por favor y ahorita les pongo otro diagrama para que ustedes puedan encontrar su representación en el plano cartesiano, ¿vale? Entonces, profe, el 60 se representa como nada más, como si hubiera uno, ¿verdad? Así es, Gracias. de nada.
Bien, vamos a continuar, muchachos. Aclaro, este es un dibujo de cómo se hace un diagrama de cuerpo libre. Los ángulos los vamos a dejar muy aparte, pero les voy a indicar el porqué, dado que estamos hablando de problemas de equilibrio. ¿Sale? Ok, fíjense bien. Déjenme borrar. Ok, déjenme entonces aquí voy a pegar. Este lo elimino. Y bueno, ojo aquí porque tenemos que elaborar en el plano cartesiano qué es lo que estamos involucrando. Fíjense bien. Ahí tenemos nuestro plano cartesiano. Ahora, vamos a hacer los arreglos correspondientes. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, déjenme trazar una línea. Oh, ¿por qué me hace esto? Ok. A ver, déjenme trazar aquí la línea. Ujú. Y déjenme trazar los respectivos triángulos. Ok, ojo, fíjense bien aquí con respecto a qué voy a hacer. Si nosotros cortamos otra vez nuestros triángulos, por ejemplo, aquí déjenme poner la separación. Ujú. Y ojo aquí, porque si por ejemplo cortamos nosotros este triángulo, este que estoy señalando, entonces el ángulo de 30 va a recaer acá. Es decir, aquí tendremos el ángulo de 30 grados. Muy bien, mientras que si nosotros, por ejemplo, déjenme poner otro color, pensemos color rosa, si nosotros cortamos este triángulo y lo hacemos o lo anteponemos al otro, nos quedaría que este ángulo de aquí sería 60 grados. A ver, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? Sí quedó claro cómo le hicimos. Reitero, nosotros tenemos que como que imaginarnos cómo hacer estos procedimientos, ¿vale? Ok, muy bien. Vamos entonces a pasarlos al plano cartesiano. Por lo tanto, fíjense bien, en el caso de la fuerza B, recordemos que aquí nos va a quedar de la siguiente forma. La B va en esta dirección y entonces vamos a ponerlo aquí, la fuerza B, con un ángulo de 60 grados. Bien, vamos con la otra fuerza que es la A. La fuerza A va de este lado, pero aquí sería con un ángulo de 30 grados. Y finalmente tenemos el peso, ¿sale? Que es una que es perpendicular. En este caso, iría en esta forma. Este sería el peso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Por favor, anótenlo para que podamos continuar. Reitero, solo es imaginarse cómo es que van los respectivos trazos.
Profe, Dígame, Gael. ¿te dio la película esa donde un señor pasa en una cuerda en las Torres Gemelas? Creo que sí, es la que mencionaba Elena, ¿no? Y que tenía que utilizar como una tipo cuerda y mantener el equilibrio. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Voy a borrar para ponerles dos ejercicios. Ok, la instrucción es calcula el diagrama de cuerpo libre, es decir, que ustedes lo pongan en el plano cartesiano, asociado. Ok, perfecto. Son esos dos ejercicios. Yo espero que los ángulos se noten. Son 60, 45 en el primero y en el otro son 40 grados, ¿vale? Entonces, déjenme ponerlo aquí. Voy a armar la actividad. Se va a llamar ejercicios de diagrama de cuerpo libre. Ujú. Ok, están trabajando. Voy a darles 8 minutos para que puedan resolver estos dos ejercicios y ahorita regresamos a lo que viene sería de pronto quizás otro diagrama de cuerpo libre, pero un poquito más avanzado. ¿Sale? Bien, están trabajando. Profe, el segundo, donde está nada más el 40,
Ahí va un ángulo de 180 o no sé, o no. En el lado, ¿Dónde iría el ángulo de 180? Está bien, pero usted indíqueme en cuál de las fuerzas. En la la A. A. En la A, exactamente. Profe, en el primer ejercicio puedo poner una línea vertical en medio de los dos. Sí, sin ningún problema. El objetivo es para formar los triángulos, ¿no? Sí, profe. Ok. Dos minutos para dar los avisos finales.
Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, cuando yo nomás tengo una pregunta rápido. Dígame. O sea, nada más usted quiere que lo grafiquemos, ¿verdad? Así es, todavía no vamos a calcular nada. Y si tiene así de 180, no cambia nada, o sea, nada más le ponemos ahí donde está el 180 y ya. Así es. Ujú. Ok. ¿Vale? No, gracias. De nada. Ok, fíjense bien, entonces para resumir, lo que vimos el día de hoy fue justamente, uno, el decir que si nosotros tenemos la segunda ley de Newton, cuando se transforma en el caso vertical, eso se le llama peso, ¿vale? El peso, recordemos, es una fuerza que te impulsa a ir al centro de la Tierra. Y bueno, vimos ahora también el equilibrio traslacional, es decir, un equilibrio que de pronto puede estar como en cierto movimiento, pero buscamos de qué manera nos quedamos quietecitos, como de pronto nos decía Iker. Y bueno, aquí la situación es ver cómo se trabajan los diagramas de cuerpo libre con respecto a un problema en particular. Reitero, ya el método como tal, que para obtener el equilibrio lo vamos a definir en la próxima sesión. ¿Vale? Reitero, ahorita sí tenemos que ser muy claros a la hora de definir un diagrama de cuerpo libre porque es el que nos va a dar la representación de todo el problema. Sin él, entonces, no sabremos cuáles van a ser los ángulos asociados, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Profe, Dígame, Abigail. le llegó mi trabajo, el de ayer, el de las 11. Así es. Lo mandé justamente antes de que se acabara el tiempo. Sí, sí me llegó. Ah, bueno, gracias. Hasta luego. De nada, hasta luego.